Y en ese sentido sí es importante resaltar que creo que la ley sí es una herramienta que creo que los procuradores podemos utilizarlo convenientemente para defender los intereses del Estado. Creo que sí es importante también señalar, señor presidente, que en esta lógica de hacer ciertas correcciones, nosotros lo hemos manifestado en varias oportunidades, hay que volver a mirar la ley de colaboración eficaz, porque lamentablemente ahora, con las modificaciones que se hicieron en el año 2016, los procuradores o la parte agraviada en el delito ya no puede participar en los actos previos de la colaboración eficaz, en los actos de investigación, y se nos reserva nuestra participación en la fase final. Entonces se encuentra restringida nuestra participación y no hay forma de hacer una evaluación desde un inicio, ¿no?, debida de los daños y para poder calcular debidamente una reparación civil. Que es importante empoderar al agraviado y a los procuradores en el proceso de colaboración eficaz, permitiéndole su participación desde la fase inicial de la solicitud de acogimiento a la ley. Una pregunta que formuló el congresista Lapa referido al tema de la legalidad del acuerdo, ¿no?, y la participación de la jueza. Esto es importante señalarlo porque se ha dicho mucho de que estando, y de hecho esa ha sido un poco la defensa del procurador contra quien hemos interpuesto un pedido de investigación, de que el acuerdo está oleado y sacramentado con la decisión de la jueza al dictar una sentencia que lo homologa. Y en efecto, la sentencia, nos guste o no nos guste, es una sentencia que no fue impugnada, ¿no? Y la sentencia ha adquirido la calidad de cosa juzgada por consentida. Las tres partes involucradas en el acuerdo han consentido la sentencia, ¿no? Y la sentencia y la jueza lo que hace es un control de legalidad de la información versus los beneficios concedidos en el ámbito penal. Y en efecto, aparentemente ahí hay una correspondencia de importancia de la información, de relevancia de la información con los beneficios penales que se han otorgado. Más en el extremo de la reparación civil, la jueza lo que ha hecho es respetar lo que las partes han acordado. La jueza no podría de ninguna manera modificar el acuerdo o en audiencia llamar la atención a una de las partes, decir, oye, no, mira lo que estás haciendo, esto no te conviene, esto sí te conviene. La jueza se encuentra muy en su actuación bastante reducida, porque en realidad son las partes las que han arribado a un acuerdo, y ese acuerdo, si es que está dentro del marco de la aplicación de las normas del Código Penal y el Código Procesal Penal, ciertamente ha concluido en una validación. Sin embargo, lo que pueda haber ocurrido en el proceso de negociación de las partes no tiene por qué ser eximido de las posibilidades de que se tenga que investigar sobre si cumplieron o no cumplieron a cabalidad el rol que les correspondía en este caso específico de defensores de los intereses del Estado, ¿no? Y si es que acaso los alcances de la negociación han sido o no han sido incompatibles con los intereses del Estado, ¿no? Entonces, por esa razón es que la Procuraduría Anticorrupción ha sido también bastante enfática en señalar de que no hay manera de que esta denuncia termine afectando el acuerdo de beneficios y colaboración suscrito el 15 de febrero del año 2019, ¿no? Y esa sentencia tiene que ser evidentemente aplicada en sus términos, ¿no? Entonces, con esto quería aclarar en realidad la pregunta o la duda que usted tenía sobre si el tema de la legalidad del acuerdo, ¿no? Creo haber Junín, sí, señor presidente, usted formuló una preocupación por la situación de Junín, ¿no? Respecto a los casos que se tienen allá. Sí, Junín, después de Lima, Ancash, Junín es una de las regiones que más casos de corrupción registra. Son casi 2.000 casos de corrupción en trámite, ¿no? Durante el año 2000, entre el año 2015 y el año 2019 se han cobrado más de 1.100.000 soles de reparaciones civiles a favor del Estado, ¿no? Hay 386.493 que se ha cobrado recién, o sea, en este año 2019 ya llevamos casi 400.000 soles de cobro de reparaciones civiles. No es una procuraduría, tenemos una sede en Junín,
De hecho, está pendiente la designación del procurador o procuradora descentralizada anticorrupción en Junín. Entiendo que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado está evaluando precisamente esta designación de un procurador, que lo necesitamos allí porque es una zona importante, y evidentemente de aprobarse las demandas adicionales de presupuesto que hemos formulado, esta sería una de las oficinas que tendrían que ser reforzadas necesariamente para poder afrontar esta alta carga de casos que tenemos en esta región. Creo haber también dado respuesta a la pregunta sobre el tema del control de los procuradores. Insisto nuevamente, los procuradores estamos sometidos al control y a la supervisión que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado ejerce sobre nuestras actividades, ¿no? Hay una dependencia funcional del Consejo, es el órgano rector de las actividades que realizamos los procuradores. No estamos permanentemente sujetos a las supervisiones que el Consejo pueda hacer. Si el Consejo detecta que estamos haciendo mal nuestro trabajo y estamos colocando en riesgo los intereses del Estado, porque así lo prevé también la ley y el reglamento, obviamente cuenta con la atribución de poder tomar decisiones sobre nuestra permanencia o no dentro del sistema de defensa jurídica del Estado, ¿no? Bueno, agradecemos al Procurador Público Especializado. Bueno, tiene la participación el congresista González. Gracias, señor presidente, señores procuradores. Estaba leyendo, estaba leyendo una noticia de julio de 2017 que dice así: la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, la procuradora ad hoc, Caterina Ampuero, no seguirán más en sus cargos, anunció la ministra de Justicia Marisol Perestello. ¿Pero por qué la destituyeron? La noticia dice lo siguiente: sostuvo que la procuradora ad hoc perdió la confianza al haberse negado a cumplir el decreto de urgencia 003 y 003. O sea, en esos momentos Julia Príncipe era la responsable del Consejo de Defensa Jurídica. Y estaba escuchando lo que ha dicho el procurador Amado Enco, ¿no? Que no puede responder algunas preguntas de los señores congresistas. Entonces yo digo, señor presidente, ¿quién nos va a responder a estas preguntas? Porque no solamente nosotros, como legisladores, sino todo el público que nos está observando ahí por los canales de televisión. Espero que esto se difunda como debe ser lo correcto. Entonces yo pido por su presidencia que si no se puede responder, entonces el responsable del Consejo de Defensa Jurídica, que lo ejerce en realidad el ministro Ceballos, responde estas preguntas, ¿no? Porque estas preguntas se tienen que responder, no se pueden quedar en el vacío, ¿no? Entonces nosotros le pedimos por su intermedio que invite al señor ministro para que responda estas preguntas. Perdón, señorita congresista. Tiene intervención la congresista Karina Beretta. Gracias, presidente. Gracias, congresista, por su intermedio. En realidad, creo hubiéramos iniciado de esa manera nuestra participación del señor procurador, ya que se limita a responder. Yo estoy segura que él conoce mucho, pero no quiere brindarnos una información. Esa es mi percepción, porque tampoco no creo que él no conozca y no pueda darnos los montos exactos. Realmente el costo de la hidroeléctrica de Chagua y finalmente en cuánto se vendió, montos que para nosotros es importante. Nosotros tenemos los montos aproximados, pero qué importante sería si el procurador nos puede decir de manera clara y puntual cuántos son el monto que costó, ¿no?, la hidroeléctrica de Chagua y el monto finalmente en cuánto se vendió. Y obviamente va a haber una diferencia, porque se habla una inversión, dice aproximadamente, de Odebrecht de más de 1.200 millones y aparentemente se habría vendido en 638 millones. Entonces, ¿cómo se explica que se haya reducido casi a la mitad una hidroeléctrica que ya estaba culminada y puesta en funcionamiento? Entonces, queremos saber la verdad, y como representante de la región Huánuco es muy importante que nos puedan mencionar cuál va a ser la defensa de los procuradores respecto a este monto que pretenden entregar a estas empresas corruptas. Su rol
como muy bien usted lo ha dicho, es defender al Estado peruano. Y dentro de esa defensa del Estado peruano no se puede claudicar en esta función. Cuando le he manifestado, también le pregunté qué directivas, ¿no?, le habría brindado, ya sea el presidente de la República, como también el ministro de Justicia, para enfrentar la lucha contra la corrupción. Nos queda claro que dentro de la política del presidente Vizcarra y del ministro de Justicia no existe una política clara de enfrentar a la corrupción. Lo que nos queda claro es que las decisiones en estas acciones la viene emprendiendo solo los procuradores. Entonces no hay una línea clara, fuerte y firme de luchar contra la corrupción. Eso es lo que nos acaba de decir. Entonces, la verdad que sobre este tema va a ser innecesario lo que ha planteado mi colega González, de invitar al ministro de Justicia. Va a venir, va a decir, esto no es mi competencia, es de los procuradores. Luego los procuradores, no, esto no me corresponde a mí, son los otros procuradores. Entonces, finalmente la población se queda sin una respuesta clara y contundente. Entonces, presidente, la congresista Bartra me pide una interrupción. Tiene la interrupción, congresista Bartra. Gracias, presidente, le prometo es la última. Sí, lo que dice la congresista Beteta es verdad, esto no es el juego del gran bonetón, porque van a decir los procuradores son independientes y ellos actúan en el marco de sus atribuciones, pero vienen los procuradores y dicen el presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado debe tener más información. Es más, escuchamos cosas curiosas, mire, como el procurador Ramírez ha sido denunciado por el procurador Enco y ha expuesto sus razones por las cuales lo ha denunciado. Pero sin embargo, viene acá y nos dice que nos guste o no nos guste, el contrato que no conoce, que no ha visto, que nadie ha visto, salvo el procurador Ramírez, la procuradora Carrión, el fiscal provincial José Pérez y el fiscal superior Rafael Vela, y por supuesto los sacrosantos Odebrecht han visto. Nadie más ha visto. Nadie más. Pero sin embargo, a pesar que no lo conoce, ha hecho una denuncia por ese acuerdo y ahora además nos dice que ese acuerdo es sacrosanto. Y nos guste o no nos guste, ya pues está homologado. Un acuerdo que permite colaboración progresiva, que permite ocultamiento de información, que permite distorsión de información. Nos guste o no nos guste, ya pues está. Solamente va para control de legalidad. Sí, pues. Pero ese control de legalidad involucra una serie de actividades. Entre ellas, verificar que efectivamente esta corrupta no tenga ningún proceso en curso. Entonces, presidente, yo creo que al margen de este juego de vaya para allá y vaya para acá, son autónomos, yo no conozco, él es el que debe conocer porque él es el que preside, esta comisión, presidente, que usted está ejerciendo también, además por las acciones que inmediatamente viene tomando, debería en una sesión tratar de que vengan todos, de tal manera que no tengamos este gran bonetón. Y me adhiero al pedido del congresista Juan Carlos González, el mismo que también para complementar haría suyo la congresista Beteta, quien la escuchó detrás del micro decir que vengan todos, porque creo que sí, más que se vayan todos, que es lo que quisieran muchos, sobre todo para que los casos de corrupción queden en nada, en lugar de que se vayan todos, que vengan todos y respondan todos, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Sí, es curioso escuchar muchas veces que cuando hay entrevistas por medios de comunicación, con todo el respeto del procurador Amado Enco, sí brinda a los medios de comunicación, pero cuando viene acá a la comisión, ahí se reserva y se cuida y dice, no, esto tendrían que responder el procurador Ramírez, la procuradora Carrión, nosotros no conocemos en qué consiste el acuerdo suscrito tanto por los fiscales como estas empresas corruptas. Y ya vino de la misma manera el ministro de Justicia, quien dice tampoco conocer. Entonces, suerte que los únicos quienes conocen no sabemos de este acuerdo. Y estoy plenamente convencida que si viene la fiscal de la Nación, tampoco va a tener
conocimiento de este acuerdo, porque nos van a vender el cuento y decir que no, son acuerdos privados, son acuerdos que tienen que estar bajo 4 llaves y que no se puede hacer público, y una serie de argumentos que seguramente nos van a manifestar. Finalmente, señor presidente, la verdad, yo esperaba respuestas contundentes por parte del procurador. Queríamos saber las acciones firmes contra estas empresas Odebrecht. Creo el presidente de Ecuador, presidente de Colombia han sido contundentes y firmes. Esa es una verdadera lucha contra la corrupción. Su política, no contratar más con estas empresas corruptas. A la inversa, en el Perú, nosotros le permitimos que puedan vender todas sus acciones a cambio de simplemente decir que sí hemos coimeado, hemos robado solamente en 4 proyectos y no los grandes proyectos donde estamos hablando de millones, como es el gasoducto, como es el caso de la hidroeléctrica de Chagua, seguro vamos a tener Olmos y todas las demás obras. Entonces, para concluir, si aún recuerda algo y si nos podría mandar por escrito el procurador, nos serviría mucho, porque la población quiere saber la verdad, solamente la verdad. No queremos información sesgada, no queremos información que sea solamente de interés de uno o de dos, sino el interés para que pueda conocer todos los peruanos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Karina Beteta. Tiene la palabra congresista Becerril y va a contestar, me pedí contestar el procurador Amado Bengoa la parte final. Sí, solo para concluir. Presidente, colegas, señores procuradores. Es increíble e inaudito, y creo que solamente pasa en el país, que un acuerdo tan importante que es y corresponde a los intereses de todo el país, y estamos hablando de millones de dólares que nos han robado, que solamente 3 o 4 personas puedan conocerlo. O sea, ¿cuál es el prurito de que no se conozca? O sea, cuando algo es correcto, cuando no hay nada bajo la mesa, pues tiene que conocerse. Que el mismo ministro de Justicia nos diga que él tampoco conoce y que se basa en la autonomía de los procuradores. Para mí es inaudito que ustedes, como un equipo, por cierto, presidente, como un equipo de procuradores, o sea, digamos, sí pues, todo está muy compartimentalizado, eso lo saben solamente ellos y nosotros no tenemos nada que ver. Y yo creo que ustedes como procuradores, su función, y ya que forman parte de un todo de procuradores, deberían manifestarse y tratar de que esto no esté ocurriendo. O sea, esto no es algo leve, es gravísimo. Donde vemos finalmente que todo lo que han hecho acá es para darle a Odebrecht todas las facilidades, todas. Si comparan la reparación civil de otros países con el nuestro, es una vergüenza acá lo que ha pasado. Y encima le dan en cómodas cuotas mensuales porque pobrecita la Odebrecht vaya a quebrar. Hay que defender a la empresa que no quiebre. Eso no puede ser. Yo creo que esto en realidad es vergonzoso para el país. Presidente, yo cada día estoy convencido de que toda esta situación de adelanto de elecciones, que se vayan rápido los congresistas, ¿es por qué? Porque este es un Congreso fiscalizador, no es obstruccionista. Han vendido ese cuento porque fiscalizamos, porque hay partidos que sí pues somos responsables y eso no les gusta. Entonces, ¿qué están buscando? Claro, mientras Chinchero está todavía por ahí investigándose y poco a poco van saliendo las cosas, a pesar que hay un informe, digamos, muy contundente de la Contraloría, hay personas que ya han declarado sobre coimas que han recibido. ¿Y dónde están? En sus casas tranquilos. Mientras personas que nunca han recibido, nunca han sido funcionarios, están en la cárcel. Da vergüenza este país en realidad. Presidente, lo que pasa es que acá, sí pues, ¿quién fiscaliza? Fuerza Popular, el Partido Aprista,
algunos otros congresistas. Entonces, ¿qué ocurre? Como han encarcelado, han secuestrado a nuestra lideresa, entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que quieren hacer elecciones, ¿para qué? Para que venga un Congreso, entonces no fiscalicen, pues, un Congreso genuflexo, ínclito. Eso es lo que está buscando el presidente. Entonces yo, presidente, quisiera, en realidad, también sumarme al pedido que si viene, que venga el ministro de Justicia, pero que venga con todos los procuradores que tengan que ver con estos temas, presidente, para no estar, como dice la colega Rosa Bartra, jugando al gran bonetón. Y sería la única manera, y no sé si una sesión previamente conversada, consensuada con el ministro, para que pueda venir en un momento con los procuradores, porque de nada hacemos, presidente, que venga uno u otro por separado, si cada uno se tira la pelota, cada uno dice, eso no lo sé yo, eso no me corresponde, yo como ministro mantengo y guardo la reserva, la autonomía, perdón, de los procuradores. Estamos en una grave situación y de verdad es decepcionante cómo finalmente Odebrecht hace lo que quiere acá en el país. Hace lo que quiere y sigue haciendo lo que quiere. Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. Tiene la palabra el congresista Tucto, el último, para que pueda pasar el procurador. Sí, presidente. Yo quisiera aclarar algo acá. Bueno, lea que el congresista Becerril ha tocado el tema de la adelanto de elecciones y se ha hablado bastante y se sigue hablando el tema. Yo quiero que quede claro al gran grupo de liberales en el país y en el Congreso, los llamados caviares, ¿no? Yo no uso esa palabra, ya desde que he cometido un error en decirle caviar, no digo porque los fujimoristas llaman caviares a los liberales, no lo digo por su nombre, los liberales, de izquierda y de derecha, los del centro, mejor dicho, los que no se definen si son o no son. Nosotros, como la bancada del Frente Amplio, principalmente el suscrito no está buscando un adelanto de elecciones porque sí. Que las elecciones pueden adelantarse y el Congreso que viene puede ser igual o peor, o en el peor de los casos igual. Entonces, ¿cuál es el sentido de adelantar las elecciones? Nosotros tenemos la cuestión clara. Queremos una nueva constitución porque creemos que en esta nueva constitución o en esta constitución actual es la madre de todos los vicios, es los problemas de la sociedad, porque el Estado ha sido diseñado hace 25 años atrás. El Estado ha cambiado, ha evolucionado dialécticamente, ha estado en movimiento, está en movimiento el Estado. Entonces necesitamos una nueva constitución acorde a estos nuevos tiempos. Una nueva constitución más justa, que le restituya los derechos a los trabajadores, a la sociedad en general, y una nueva constitución, por ejemplo, para que no exista estos problemas de obras grandes en el país, que de una vez por todas pueda corregir este fallo en esta constitución de las famosas APPs, asociaciones públicos privadas. Aquí está el problema, en las reglas de juegos empresariales. Sin embargo, presidente, igual nosotros no tenemos por qué defender a Odebrecht. Seguramente algunos congresistas y algunas personas en el país van a, digamos, polemizar entre dos, o bien estás a favor o en contra. Nosotros no estamos a favor del Estado, o a favor del pueblo, de los trabajadores. Y obviamente que reconocemos que Odebrecht ha cometido, pues, digamos, la peor corrupción en el país de todos los tiempos. Al menos en otros países, bien claro, ha sido el presidente colombiano, le ha dicho su cara a Vizcarra, le ha dicho, oiga señor, nosotros sí condenamos y lo extinguimos a la corrupción, y Odebrecht no puede contratar más en el Estado, mientras aquí en el país hay manos blandas a favor de Odebrecht. Entonces, eso debemos diferenciar. Nosotros queremos diferenciarnos de uno de lo otro. Sin embargo, a Odebrecht, a mí lo que yo he intervenido acá no me respondió porque ha sido casi similar a la congresista Beteta, pero me gustaría igual, o me hubiera gustado saber, al menos si es que el señor Amado Benco no tiene atribuciones según él en el tema, pero me gustaría saber su apreciación personal, porque él es un peruano, más allá de nuestros cargos, sabemos pues cuál y cómo debe manejarse el Estado. En este caso, ¿qué opina él? Justamente hemos venido porque él le ha denunciado al señor Ramírez, que es procurador ad hoc,
porque ha tenido un sentido crítico y ha pensado que ya bajo presuntas digamos incidencias que él estaría pues negociando con Odebrecht para perjudicar al Estado. Entonces por eso hemos venido a preguntarle a él qué opina, cuál es su opinión personal o legítimo dentro de sus funciones sobre esta corrupción de Odebrecht, principalmente lo de Chaglia. ¿Cuánto costó Chaglia? ¿Cuánto cuesta? ¿No? ¿Qué va a pasar con el presupuesto? ¿Qué va a pasar con este tema? Entonces me gustaría, si se puede aún, ¿no? Bueno, gracias. Como presidente declaro inamovilidad hasta que se termine, porque si no nos quedamos unos cuantos, ¿ya? Entonces tiene la palabra el procurador Amado Benco y también va a participar el adjunto. Gracias. Señor presidente, mi persona ha asistido a este Parlamento en absoluto respeto a la institucionalidad de este poder del Estado. Más allá de las discrepancias que podamos sostener entre funcionarios públicos, hemos venido en esa condición de absoluto respeto. Por lo tanto, yo sí, señora congresista Beteta, sí conozco mis atribuciones y funciones. De hecho, creo que hemos hecho todo nuestro esfuerzo, no solamente para capacitarnos en el tema, sino para hacer las cosas correctamente en la Procuraduría. De tal manera que yo sí puedo responder por lo que me corresponde como procurador, como funciones y atribuciones. Ciertamente, las atribuciones y funciones son cosas distintas con el tema de las competencias, ¿no? Y lo que pueden ser mis atribuciones en los casos que la ley me encarga a mí, ¿no es cierto?, no las puedo ejercer en los casos que por competencia le corresponde a otra procuraduría o a otro órgano del Estado, como puede ser el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, por ejemplo, o a la Fiscalía de la Nación, si es que tendría que informar sobre el desempeño de los fiscales. Entonces, yo asumo las responsabilidades por el ejercicio de mis funciones y yo no evado las responsabilidades y tampoco he venido a dar información sesgada. La información que he proporcionado ha sido lo más objetiva posible y hemos dado cuenta sobre los fundamentos de la denuncia que hemos interpuesto, y evidentemente la denuncia parte de una presunción de favorecimiento en la negociación de la reparación civil en favor de la empresa Odebrecht y no de los intereses del Estado. Por esa razón es que se ha interpuesto esta denuncia, ¿no? Ahora, una colaboración eficaz tiene regulaciones específicas en la ley. La ley te marca qué es lo que es materia de negociación en una colaboración eficaz, y allí se establece cuáles son los roles que cumplen los sujetos procesales. El colaborador está obligado a tener que no solo confesar, sino dar información sobre todos los actos delictivos en los que puede haber participado. Por esa razón es que la ley de colaboración también se pone en el supuesto en que el colaborador se apersona a la Fiscalía, incluso antes de ser denunciado o antes de ser investigado. Si está ya incurso en una investigación, está obligado a tener que brindar información, aceptar las responsabilidades del caso y colaborar con la justicia. La información tiene que ser de tal calidad que le permita al fiscal medir qué beneficio se le otorga. Por otro lado, la negociación de la reparación civil se realiza en un ámbito paralelo en el que los fiscales no pueden intervenir, como tampoco el procurador puede intervenir en la parte penal, ¿no?, en el tema de los hechos imputados, ¿no? En la reparación civil, en el caso específico del acuerdo suscrito con Odebrecht en el mes de febrero, estando a la sentencia, que insisto nuevamente, por lo menos en el extremo de la reparación civil, si ustedes han podido advertir, hay una copia textual de la jueza de la mayoría de las cláusulas que suponemos están en el acuerdo. La investigación, ojalá, esperemos de que el Ministerio Público aperture una investigación y en el marco de esa investigación se sepa a cabalidad todos los alcances del acuerdo. Para eso es la investigación. Entonces, pero nosotros, a partir de la información que contiene la sentencia, advertimos que en la forma como se ha negociado el pago de la reparación civil, existiendo un fideicomiso creado por ley que garantiza los intereses del Estado, se haya dado espaldas a la ley y se haya favorecido a la empresa Odebrecht. Esa es la hipótesis que planteamos en la denuncia. Sobre eso, yo puedo responder todas las preguntas necesarias sobre la denuncia que hemos interpuesto, pero sobre las acciones legales
que los procuradores o los fiscales tendrían que articular en contra de la empresa Odebrecht y las otras empresas brasileñas o de todas las empresas nacionales que están relacionadas con estas, no es de competencia de esta Procuraduría, sino encantadísimo de poder absolver todo tipo de preguntas y dudas al respecto. No he venido en condición de ciudadano como para dar mis opiniones personales, porque por supuesto que las tengo. Vengo en condición de funcionario público, vengo en condición de procurador anticorrupción, y es en ese ámbito en el que yo tengo que contestar estas preguntas. Por lo demás, incurriría en una irresponsabilidad si es que aquí no respeto el rol que en este momento estoy cumpliendo ante la situación que me ha formulado el presidente de la comisión. Voy a darle paso al doctor Javier Pacheco, procurador adjunto, para que haga una precisión específica en función de las preguntas que han formulado. Si nos permite, señor presidente, por supuesto. Sí, puede proseguir. Muchas gracias, señor presidente. Señor procurador, efectivamente vamos a complementar la información vertida por el procurador anticorrupción. Nosotros, los procuradores, nos movemos dentro de las normas, somos operadores jurídicos y nosotros funcionamos o somos un engranaje dentro de un sistema, y este sistema es el Consejo de Defensa Jurídica, que engloba a los procuradores sectoriales, regionales, municipales y los especializados que somos nosotros. Un procurador ad hoc, que está concedido en la ley que regula nuestro sistema, está creado para un caso concreto y específico. Y en el caso del procurador ad hoc, para el caso de Lavajato, como su mismo nombre lo dice, la resolución suprema que así dispone su creación establece que esta persona se encarga de todo lo que tenga que ver con el caso Lavajato. Por eso, cualquier caso que nosotros podamos tener a nivel nacional que tenga que ver con el caso Lavajato, debemos derivarlo para que él lo conozca e interponga todas las acciones. Y claro, ante las preguntas que ustedes han plasmado, ¿quién es el funcionario que tiene que responder? Es él, porque él es el funcionario competente que debe asumir la defensa del Estado respecto de este caso. Ahora, para nosotros haber efectuado la denuncia, que la tengo aquí en la mano, que es esta, nosotros hemos tenido que efectivamente seguir un cronograma de tiempo en donde hemos ido acopiando la información pública, porque no nos olvidemos que nosotros, como operadores del derecho, nos movemos dentro del ámbito legal cumpliendo normas, porque ese es el rol. Nosotros no somos o no estamos dentro de un ámbito político para poder movernos dentro de ese ámbito, sino dentro del ámbito legal y dentro de las funciones que la ley nos da. Y nuestro instrumento es nuestra ley, nuestro reglamento y además el Código Procesal Penal. Y el Código Procesal Penal, señor presidente, establece que nosotros solo necesitamos una denuncia para poder, una sospecha para poder denunciar. Pero nosotros acá, sospecha razonable. Nosotros acá, ante la Fiscalía, no hemos elevado una sospecha razonable. Hemos elevado elementos de convicción, presunciones, en donde sí exigimos que se investigue. Y es así que hemos cumplido con nuestro rol. Entonces, aquí, informando al honorable Congreso y a través de ustedes a la población, es que estamos cumpliendo con nuestro rol, porque el procurador especializado en delitos de corrupción está cumpliendo con su rol. ¿Y cuál es? Defender los intereses del Estado dentro de la competencia de los delitos de corrupción. Y es ahí donde nosotros nos movemos. No podemos ir más allá, porque de hacerlo así estaríamos incumpliendo con la ley e incurriríamos con inconductas funcionales. Estando a las respuestas efectuadas, esperamos haber satisfecho todas sus dudas. Bueno, tiene la participación la congresista Rosa Barta. Gracias, presidente. En el marco de lo que acaban de informar ambos procuradores, presidente, en el cual dicen explícitamente que no solamente tienen una sospecha, sino hay abundante información que sustenta su denuncia. La pregunta es concreta. ¿Han solicitado alguna acción administrativa, por ejemplo, el cese del procurador ad hoc? Tiene la palabra Amado Enco. Sí, hemos alcanzado, como corresponde al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, copia de la denuncia a fin de que pueda pronunciarse de acuerdo a sus funciones, a sus competencias, ¿no? Entonces, vamos a formular la consulta respectiva al Consejo, a ver qué trámite se le ha dado a la denuncia, ¿no? Ha sido en la semana, en los 4 o 5 días siguientes a la interposición de la denuncia, ¿no? Se la enviamos por escrito al Consejo de Defensa Jurídica del Estado. No es
no me corresponde hacer ese pedido, pero sí poner en conocimiento del Consejo de que hay una denuncia interpuesta contra un procurador, acompañando evidentemente los elementos que sustentan la denuncia. El Consejo, a raíz de la comunicación hecha, por supuesto está dentro de sus atribuciones el ver si es que abre, no abre, pide explicaciones o un informe al respecto. No conocemos del trámite que le haya dado el Consejo de Defensa a la denuncia interpuesta, ¿no? Bueno, creo que agradecemos al señor Procurador Público, especializado de delitos de corrupción, Amado Enco, y también al adjunto. Agradecemos a los congresistas por haber participado y levantamos la sesión siendo las 6:28 de la tarde, y creo que la próxima reunión va a ser conjunta con Rita Barta, lo cual veremos cosas muy importantes. Muy buenas tardes. De la tarde con 30 minutos acaba de culminar la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con la presencia precisamente de uno de los procuradores públicos especializados en delitos de corrupción, como Amado Enco Tirado, quien ha asegurado que el Estado viene actuando con absoluta independencia esta institución, precisamente al hacer referencia con relación a los cuestionamientos que hicieron algunos integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos referente a la falta de información contundente en la lucha frontal contra la corrupción en empresas como Odebrecht, involucrada en varias obras que algunas de ellas están paralizadas en nuestro país y otras ya se concluyeron. Bien, a continuación, a esta hora de la tarde, vamos a dar cuenta